El mundo se transformó y sabemos que tú también. Sabemos que eres una persona activa, dinámica, curiosa, emprendedora, soñadora y apasionada. Somos el eje transformador de los soñadores y soñadoras de Colombia. Conectamos en todas las regiones del país para ser parte de lo que quieres ser. Cumplimos metas, objetivos, vamos de la mano con aquellos y aquellas que saben que con educación pueden transformar sus vidas y las de sus familias. Comienza a ser parte de los que le apuestan al cambio. ¿Por qué? Porque tú eres de decisiones. ¿Quieres iniciar tu camino con una carrera profesional, técnica o tecnológica? ¿Buscas continuar con tu educación y hacer un posgrado en el país o en el exterior? ¿Sueñas con aprender un nuevo idioma en otro país o irte a hacer un intercambio? Aquí tú eliges cómo lograrlo y nosotros te acompañamos con nuevas formas de conectarnos. Haz parte de la comunidad donde importa lo que eres y demuestras de qué estás hecho. Nos transformamos por ti, por el país y por el futuro de más de 680,000 beneficiarios de créditos reembolsables, no reembolsables y becas en el exterior que siguen en aumento. Sueña, cree, motívate, estudia, aprende, crece y haz todo lo que quieras. Nosotros te ayudaremos a hacer lo posible, sin importar tu edad, nivel socioeconómico, cultura o región. Y CETEX hace de tu pasión tu futuro. Muy buenas noches para todos. Espero que todos estén muy bien en su casa, cuidándose. Y bueno, normalmente uno aquí empieza hablando sobre su nombre y dice quién es uno. Yo, digamos que quiero empezar de otra forma. Yo quiero contarles un poquito antes de mí, y aunque ya ven el nombre, perdón, aquí, de la persona que les está hablando, primero quiero contarles que yo nací hace 25 años, nací en la ciudad de Bogotá, me crié toda la vida aquí, en un barrio clase media, normal, como la mayoría de los colombianos. Les cuento, en el estudio yo no me destacaba constantemente en nada. Realmente un año era bueno en matemáticas, el otro año era bueno dibujando. eh, y bueno, así fui creciendo y resulta que tengo un tío que es diseñador y crecí viéndolo diseñar, y yo creo que uno de pequeño fácilmente se enamora del diseño porque pues es muy básico, ¿no? Formas bonitas y colores atractivos, eso es básicamente lo que uno entiende del diseño cuando es muy pequeño. Pasó el tiempo y finalmente pues eh, me iba gustando el diseño. En el colegio conocí por suerte a un profesor que me hizo una pregunta que al día de hoy no le he logrado responder. Pues, me hizo la pregunta hace más o menos unos 10 años y me dijo, eh, dígame que en este mundo no está diseñado. Bueno, todavía no tengo esa respuesta. Finalmente, pues todo esto me lleva a ser diseñador. Soy diseñador hace 2 años, soy un diseñador industrial. Profundicé en el diseño y desarrollo de marcas, por eso un poco mi papel hoy aquí. Y finalmente, pues mi nombre es Andrés Ladino. Los acompañaré esta noche un rato, 45 minutos que van a ser, que pasan volando, y realmente los vamos a disfrutar. Les tengo que hablar hoy un poco sobre el design thinking. Antes de contarles también que soy parte de ICT, un equipo muy bonito que me abrió las puertas hace un tiempo y he venido aprendiendo con ellos demasiado. Soy el diseñador de la oficina de comercial y mercadeo, y como les decía, pues hoy vamos a hablar un poco sobre el design thinking. ¿Qué es el design thinking? Si lo traducimos literalmente, es pensamiento de diseño, es básicamente la traducción al español. Pero pragmáticamente, y para volverlo como algo que todos podamos entender, básicamente es un pensamiento que consiste en tomar unos hallazgos que los podemos reflejar en problemas y llevarlos a unas soluciones. Es una forma sistemática y muy práctica de pensar realmente.
El pensamiento de diseño pues es aplicado a nivel mundial en muchas otras instituciones o muchas otras empresas que pues están en un mercado innovador y constantemente les piden un cambio. ¿Qué es lo que nos permite el design thinking en cualquier proyecto en general? Básicamente el design thinking nos va a permitir establecer cómo vamos a objetivizar nuestro proyecto, cuál va a ser el objetivo. Y recuerden que proyecto viene de la palabra proyectar y básicamente de eso se trata el design thinking, y es proyectar realmente una solución. Históricamente, pues, ustedes van a poder encontrar muchas personas que hablan sobre el design thinking y yo les voy a dar mi conclusión. Es una cosa, digamos, que parte de cada uno. No hay receta para el design thinking. El design thinking no es haz esto primero, haz esto segundo, haz esto tercero. Realmente no es así. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno tiene su método para trabajar y eso implica que la metodología que a medida que ustedes van desarrollando sea totalmente diferente y los resultados sean diferentes. Eso es algo muy chévere que se encuentra uno en el diseño, pero ya les conté, yo soy un diseñador industrial y también me di cuenta que no todos eh, tienen claro su capacidad para ser diseñadores. ¿Por qué? Porque el diseño no es algo que se aprende y se entrena todo el tiempo como para volverse un profesional, como a mí me gustó el diseño. Luego entendí que el diseño no es eso, el diseño no era eso y que el diseño es más bien una acción natural del ser humano. Todo el tiempo estamos diseñando y todo el tiempo estamos trabajando sobre proyectos de diseño. Diseñamos cómo nos vestimos, diseñamos cómo nos paramos de la cama, diseñamos todo el tiempo, pero hasta que somos conscientes nos enteramos de esto. Vale la pena hablar de dos cosas en este momento y es si hay diferencia entre ser una persona innovadora o ser una persona creativa o ser una persona que propone novedades. Son tres cosas totalmente diferentes y aunque el design thinking, que es lo que vamos a hablar ahora, las recoge todas, vale la pena saber que son cosas diferentes. La innovación es un tema que implica una aceptación de mercado y una aceptación eh, social. La innovación se da en cualquier espectro de la sociedad. Podemos hablar de productos, podemos hablar de servicios, podemos hablar de proyectos, podemos hablar de técnicas. Incluso podemos innovar planteándonos una pregunta. Esto no implica obligatoriamente un proceso tecnológico o un cambio tecnológico. Lo importante es que la innovación está enfocada en un tema de aceptación comercial y aceptación social. ¿Sí? Esto, digamos, es importante. Les hablé ahorita también de qué es una novedad. Una novedad puede ser algo nuevo que sale al mercado, pero finalmente cambia, ¿sí? Es decir, se vuelve una moda. Es algo que está ahí temporal y sigue su camino. ¿Vale? Les hablé también de la creatividad. La creatividad, pues, es algo que se nos acusa a los diseñadores de per se, o sea, por sí solo, ser creativos. Y realmente no es así. La creatividad tiene más que ver con la capacidad del ser humano de volver material las cosas, es decir, de crear, ¿sí? De poder proponer algo a partir de su capacidad para hacer y fabricar. Entonces, ya en otras palabras, yo quiero empezar ya a introducirme de lleno con el design thinking, contarles un poco más del proceso que a mí me gusta, como a mí me gusta, como yo lo he elaborado. Como les digo, no hay una receta, la que yo les doy no es una receta para siempre ni que va a quedar toda la vida así. Es una receta que yo he perfeccionado o me ha gustado finalmente utilizar cada vez que puedo. ¿Vale? Lo primero que les quiero decir es, para empezar con el design thinking, aquí en adelante el taller que vamos a tener, que lo van a elaborar ustedes en sus casas, o como este video lo van a poder volver a ver después, van a hacer el resumen y van a entrar de una vez y hacer su proyecto, un proyecto que siempre han querido y que siempre han pensado hacer de esta forma. Yo les voy a dejar las recetas, se las voy a contar y ustedes pues consideran y lo aplican. Lo primero que les quiero decir es que los procesos creativos, los procesos de innovación, no funcionan con el individuo,
¿sí? O sea, no es un proceso individual. Yo no soy el que se va a inventar el diseño que va a cambiar el mundo. Este es un proceso colectivo, es un proceso que requiere discusión, este es un proceso que requiere experimentación, ¿sí? Y necesita, como les digo, un trabajo en equipo. Entonces, partiendo de eso, yo quisiera, Master, si quieres por favor colabórame con la presentación, que empecemos hablando de una cosa. Como les digo, el design thinking requiere un equipo y es muy importante que el equipo esté lleno de muchos perfiles diferentes. Yo quiero preguntarles a ustedes si van a poder votar a través del código que les pongo aquí en pantalla, gracias Master, que van a poder entrar a www.menti. ¿Sí? Es una plataforma, Menti es una plataforma que nos permite interactuar en este momento. Yo sé que pues nos están viendo desde cualquier parte del país, nos pueden ver desde cualquier otro lugar. Y yo sí quiero saber y empezar a escucharlos, qué perfiles son para ustedes los que deben integrar un equipo de trabajo para innovar. ¿Sí? ¿Cuáles se imaginan ustedes? De pronto, si ustedes tienen alguna profesión, pues irla poniendo de este lado. Ir poniendo, si ustedes creen que pueden hacer parte de un equipo de innovación, entran al código que les aparece aquí en pantalla. Del código es 1408541. Entran y empiezan a contar un poco sobre esto que se imaginan ustedes que es el equipo que necesitan para innovar. Esto mientras ustedes van ahí introduciendo sus palabras, yo lo segundo que les quiero contar es que regla para el design thinking de aquí en adelante y todo lo que ustedes hagan, grabar y registrar absolutamente todo lo que vayan haciendo. Es importante que graben, que tomen audio, que tomen notas, que traten de mantener toda la información en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque más adelante será totalmente necesario para ustedes conocer este proceso de cómo llegaron allá, qué pasó, ¿sí? Miren, en ese momento están diciendo que uno necesita una persona creativa, una persona crítica, necesita un gerente creativo, necesita un diseñador gráfico, un equipo integral, valdría la pena si quieres, eh, que nos puedes dejar si quieres en el chat de la feria, la persona que puso un equipo integral puede ponernos en el chat de la feria, eh, para ellos, ¿qué es un equipo integral? ¿Qué es ese equipo? ¿Cómo se lo imaginan integral? Una persona crítica, investigadores, creativos. Creo que aquí empiezan a aparecer muchos perfiles, pero veo que apareció la palabra diseñador. Y esa es precisamente la primera cosa que el equipo necesita más, no es la única, ni es necesario siempre que esté. Como les digo, pueden empezar por establecer quién va a ser el diseñador que va a estar dentro del equipo, pero finalmente pueden prescindir de él. Eso no hay ningún problema. El punto aquí es que el diseño es una acción del ser humano, así que no tienen que por qué limitarse porque no tengan un diseñador. ¿Vale? Voy a continuar un poco la presentación entonces, y como les decía, vamos a hablar del design thinking. Ya armaron sus equipos de trabajo, pueden ser equipos multidisciplinares, no tienen que ser solamente diseñadores, puede que no tengan diseñadores, puede que hayan solamente ingenieros, puede que solamente hayan eh, comunicadores sociales, eso es totalmente indiferente para esta metodología porque como les dije al principio, esta metodología lo que busca es sistematizar una información para establecer unos hallazgos, detectar un problema y ofrecer una solución. Entonces, lo primero que vamos a hacer como diseñadores o como pensadores de diseño es comprender. ¿Por qué comprender? Básicamente comprender nos implica conocer un contexto, definir un problema, definir un usuario, ¿sí? Definir si usuario, cliente es lo mismo, ¿sí? Y consumidor, si esos tres son lo mismo. Definir eso y después llevarlo a un escenario donde nosotros vamos a hacer una entrevista y le vamos a preguntar una serie de cosas. Para eso entonces nosotros vamos a tener otra herramienta que son los focus group o entrevistas a profundidad. Los focus group tienen una ventaja y es que es una herramienta cualitativa que trabaja con algo en concreto, es decir,
nuestros asistentes o participantes van a dar su opinión puntual sobre lo que les pasa. Y particularmente, al ser una opinión, se vuelve algo que yo no puedo cuantificar, es decir, yo no puedo generar una serie de gráficas o de cuentas a partir de lo que sucede en los focus group. Pero lo que yo sí puedo hacer con un focus group es encontrar unos patrones de comportamiento de lo que va pasando con la persona, el participante que yo tengo ahí. Esos patrones yo los voy estableciendo y voy empezando a comprender y a definir mi problema y cuál sería el desafío, ¿sí? Pero entonces los voy a definir muy bien, voy a ponerlos muy bien y muy claros. ¿Por qué es importante eso? Porque es lo que nos va a despegar de aquí en adelante, ¿sí? Y nos va a dar más insumos para el trabajo que viene después. Importante con los focus group es que los focus group debemos evitar las preguntas que vienen sesgadas. Por ejemplo, yo podría decirles a ustedes que a mí me gustan las hamburguesas, ¿sí? Pero lo que ustedes no saben, ustedes van a notar que a nuestro participante le gusta la hamburguesa. Ustedes entran y diseñan una hamburguesa con carne, le ponen vegetales, ponen muchas salsas, pero resulta que se quedaron con lo que ustedes entienden de hamburguesa. Yo puedo pensarme que las hamburguesas no requieren carne y que tampoco requieren el pan no tradicional. Para mí una hamburguesa puede ser una hamburguesa vegetariana y el pan yo lo puedo cambiar por una arepa, pero para mí sigue siendo una hamburguesa. Así que las preguntas que yo deje así, ya sesgadas a la interpretación del equipo, van a ser totalmente descartables. Entonces, eso yo les voy a ir dando tips, ustedes después van a componer todo este proyecto en los siguientes pasos. Entonces, el primero es comprender, perdón. El segundo va a ser empatizar. El empatizar es popularmente conocido como ponerse en los zapatos de otro. Pero hay un problema con empatizar, y aparte empatizar es un término que ahora usamos muchísimo para referirnos a personas. Empatizar no es solamente ponerse en los pies del participante, sino también es sentir, ver, oler, ¿sí? Emocionarte como esa persona se emociona, buscar qué es lo que le causa tristeza, qué es lo que le causa alegría. Cuando yo logro entender que mi usuario no es solamente la relación con el objeto o el servicio o lo que yo le estoy tratando de poner en el centro, sino que tiene otras dimensiones que también debo entender, logro empatizar realmente con esa persona. ¿Sí? Es importante aquí entonces que evitemos dos cosas que nos pasa mucho, y es que ponemos relaciones de poder, ¿sí? Cuando entramos a empatizar. Entonces yo soy el diseñador, tú eres el usuario y yo diseño para ti. Pero realmente, pues las cosas no funcionan de esa manera para empatizar, ¿sí? Para empatizar, realmente hay que quitar las relaciones de poder, hay que evitar tener relaciones de poder. Y lo otro que hay que evitar son las figuras expertas. Cuando yo entro a discutir con otra persona que no conoce de diseño, y entre comillas conocer de diseño, eh, mi punto de vista va a tener mucho más credibilidad que la que él diga. Y en este caso, nuestro objetivo es que nuestro usuario o nuestro participante en general tenga tanta libertad como la tendríamos nosotros y no se sesgue porque haya una figura de autoridad y de pronto opine algo y crea que yo, por ser el diseñador, que voy a estar ahí en el grupo, entonces pues le voy a decir que no, porque no funciona su idea. Lo siguiente que tenemos, perdón, es definir nuestro problema, definir y estructurar nuestro problema para que nosotros podamos focalizar realmente dónde está nuestro quehacer como pensadores de diseño. Que nos pone unas márgenes. Curiosamente, digamos que el diseño o la creatividad, como hablábamos ahorita, diseñar cosas, a veces requiere más márgenes que propia libertad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo realmente unos límites de donde puedo moverme, yo puedo proponer una solución puntual en cada uno de los pasos que vaya dando. Puede que cuando yo tenga muchos canales abiertos y muchas posibilidades, simplemente pues
no tenga la suficiente creatividad para proponer cosas. ¿Por qué? Porque tengo tantas posibilidades. Puedo hacer un carro verde, amarillo, y si realmente yo no entendí y definí mi problema, no me di cuenta que de pronto lo que mi usuario quería era un amarillo, pero un amarillo de un tono especial, ¿sí? Y ese tono especial es el que yo necesito poder interpretar a medida que voy eh, desarrollando todo este proceso de design. Entonces, un poco lo que yo les venía diciendo es definir bien el problema, porque es que, si se dan cuenta, seguramente cuando se diseñó este parque, era claro cuál era el objetivo, y era, pues, seguramente, diseñar un complejo urbano, donde integráramos la vida cotidiana, ¿sí?, con la vida de la naturaleza. Pero el camino de la derecha, que ustedes están viendo en pantalla, que está pavimentado, fue el diseño. Pero lo que realmente el usuario quería y necesitaba es el camino que él mismo hizo caminando sobre el pasto. Esto es básicamente el error más general del diseño, y es por error en la lectura de mi usuario. Yo propongo algo y finalmente mi usuario termina haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque yo no supe definir cuál era la necesidad, el problema, o cuáles son los hallazgos reales y los patrones de comportamiento que les dije al principio que mi usuario me mostró. Luego aquí viene una parte que me parece la más interesante cuando hablamos del design thinking, que es la de idear. ¿Por qué? Porque pues idear es un proceso que generalmente se le asocia a las personas creativas, innovadoras y todo esto. Pero finalmente no, realmente idear es más un tema de utilizar los diversos canales de comunicación que se les ocurra para proponer una solución. Y yo he estado en muchos equipos de trabajo donde la solución, digamos, no salía de la persona que tú conocías, dice la técnica perfecta para dibujar, para ilustrar, para utilizar cualquier otra herramienta, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo más claro para que me logren entender. Supongamos que nosotros estamos en un focus group y a medida que hemos ido construyendo este proceso de design thinking, encontramos que nuestro usuario lo que quiere es una casa, ¿sí? Una casa donde pueda poner su carro, ¿sí? Donde pueda meter su carro, donde pueda él vivir pues tranquilamente, pero particularmente nos dimos cuenta que una constante son los carros. Entonces yo les hago una pregunta y se la responden ahí. Básicamente es, ¿cuál es realmente la casa que quería nuestro usuario? ¿Será que quería la casa que estaba mal dibujada, entre comillas, o quiere la otra casa? Quiere la casa que está al fondo, que está muy bien dibujada. Entonces, ¿qué es realmente lo que quería? Y aquí es donde está la diferencia entre las dos son casas, las dos están dibujadas, las dos son ilustraciones que nos permiten entender y comunicar nuestra idea. Pero la diferencia está en que una conoce una técnica de ilustración y la otra no. Pero la que no sabía la técnica de ilustración realmente era la que tenía la respuesta correcta. Y aquí es donde uno dice, no, pero es que yo cómo voy a presentarle después al director del proyecto este tipo de cosas. Bueno, pues básicamente cuando yo ya pase a esa etapa, pues le pediré a una persona experta en el tema que genere un render como el que les estoy mostrando, donde yo pueda explicar básicamente con el mismo dibujo que les estaba mostrando antes, qué es lo que necesita y cuál era la solución que estaba buscando mi usuario. ¿Sí? Si se dan cuenta, es la misma casa, tiene un garaje para meter el carro, es una casa con techo triangular y aquí la podemos ver reflejada en otro estilo. Esta es la parte, otra de las partes, digamos, bonitas donde uno se encuentra la recursividad como eje estratégico. Es prototipar. Esta fase de prototipar, de generar un prototipo lo más cercano a la realidad, ¿sí? Es donde básicamente yo voy a construir una forma de acercarme e interactuar con esa idea que ya tuve o que tuvimos como equipo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer aquí es generar una propuesta. En un momento la cámara.
generar una propuesta con base en lo que nosotros hemos diseñado. Yo les quiero presentar aquí este ejemplo. Este ejemplo es de la tienda más famosa del mundo, las hamburguesas más famosas del mundo se diseñaron así. ¿Y por qué les puedo decir que se diseñaron así? Porque el objetivo que ellos tenían aquí era disminuir el tiempo de transporte de la comida dentro de la cocina, evitar choques y así evitar reprocesos. Diseñaron las cocinas de McDonald's, lo que hoy es McDonald's, fue diseñado de esta forma. Fue diseñado con una tiza en una cancha de baloncesto. Y entonces sigamos con el ejemplo que les venía diciendo antes de la casa. Yo podría prototipar los espacios de mi casa de esta forma, ¿sí? De la casa que estamos diseñando, los podría prototipar así y podría darme cuenta que los flujos dentro de la casa son unos o diferentes a los que mi usuario estaba necesitando. ¿Cuántas veces debo prototipar? Las veces que sea necesario para poderme acercar a ese problema que yo bien definí desde el principio. Y lo segundo que hay que tener claro cuando uno prototipa es digamos, cuál es el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero realmente probar con este prototipo? En este caso, el prototipo buscaba evidenciar unas formas de flujo, ¿sí? Unas rutas, pero si yo quisiera con mi casa prototipar si aguanta cierta, digamos, como cierta temperatura adentro, o si es totalmente habitable y yo necesitara poner a vivir una persona un día en la casa, pues tendría que básicamente construir por lo menos un cuarto de la casa, ¿sí? Todo depende de qué quieren probar, qué es lo que necesitan probar de, de nuestro proyecto, ¿sí? Hay una pregunta en el chat de la feria, entonces, ¿cómo validar si la propuesta está realmente acorde con lo que quiere el usuario? Okay. Hay muchas formas que uno puede validar si lo que está proponiendo es realmente lo que quiere el usuario o la persona que está participando. Y es cuando yo tomo una idea y hago partícipe a mi usuario de esa idea y construyo o creo de crear las cosas con nuestro usuario, eh, esa nueva propuesta. Y lo invito a estos tipos de prototipos que es lo que estamos hablando aquí. Yo lo invito a que en mi construcción de modelos, en cómo yo estoy planteando cada una de las rutas, digamos en este caso, si hubiésemos invitado, si McDonald's en este ejemplo hubiese invitado al usuario para ver si le funcionaba, seguramente lo que tendría que haber determinado es si mi usuario en menos de 5 minutos, que es el objetivo de la comida rápida, hubiese tenido su hamburguesa con esta ruta, simulando la cocción de las hamburguesas. Voy a seguir entonces un poco ahí con la presentación. ¿Qué es esto? Esto es un prototipo de algo que utilizamos todos los días, que es una página web. Una página web o una aplicación. Como se dan cuenta, la persona que dibujó el boceto de la parte izquierda que se ve aquí, pues seguramente no tenía toda la técnica o el conocimiento para desarrollar una aplicación real y ponerla a funcionar, ¿sí? Pero inmediatamente entendió que era lo que necesitaba y se dio cuenta que necesitaba ubicar un logo arriba, que necesitaba ubicar una primera caja de información con una imagen, ¿sí? Que se dio cuenta que necesitaba de pronto uno que otro video, como se ve aquí en la parte de abajo. Necesitaba de pronto algo que se moviera y para eso utilizó unas flechas indicando qué es lo que está pasando ahí. Luego de que terminó todo eso, prototipo ya lo pudo acercar a una persona que sea experta y pues desarrollar con esa persona el proyecto. Lo siguiente que hay que hacer es testear. El testear hace parte también del prototipado, pero como les dije, esto no es una receta correcta. Yo utilizo esta forma de ir mi trabajo porque pues así me ha funcionado a mí. Y yo les invito también a que ustedes desarrollen su propia forma de trabajo con base en una serie de cosas que son las que yo les estoy contando aquí. Entonces, yo entro a testear mi proyecto
y voy a hacerlo y voy a probarlo las veces que sea necesario hasta que cumpla con los planteamientos del diseño, hasta que esté realmente dentro de lo que nosotros planteamos para la solución. Si, por ejemplo, volvemos al ejemplo de la casa, ellos tuvieron que haber testeado muchas veces la casa para darse cuenta que los carros cabían, las personas podían habitar ahí, la iluminación era la correcta, la distribución de los espacios era la correcta, podían construir ahí, seguramente tuvieron que prototipar los cimientos de la casa para que les funcionara. Entonces, realmente ustedes van a entrar a testear y a testear y a testear las veces que ustedes consideren necesario para poder decir, ahí está y ya tenemos algo concreto. Después vamos a buscar implementar, vamos a seleccionar la mejor propuesta, vamos a buscar cuál fue el mejor resultado de todo esto y vamos a elegir esa que vamos, como les digo aquí en esta etapa, a implementarla. Implementarla requiere una cosa muy importante y es que deben ser personas críticas y también criticonas, aunque a veces suene mal, criticar mucho y también buscar todo lo malo que puede tener un proyecto también es una forma de diseñar. Uno también diseña hablando de lo malo, no solamente resaltando lo bueno, y aunque nos han enseñado a que siempre debemos empezar hablando de lo bueno, muchas veces al implementar vale la pena ser críticos con lo que estamos haciendo y realmente, si es necesario, nos devolvemos a la primera parte, a la segunda, a la tercera, podemos volver si quieren hacerlo poco, pero siempre desde esta misma dinámica que la que yo les planteaba, que nos permite sistematizar todo un proceso creativo. En este caso, el creativo puede ser cualquier persona. Si se dan cuenta, en este momento les estoy dando cómo yo, diseñador, diseño, hago mi trabajo. Y finalmente, ustedes lo pueden replicar porque yo lo único que hice fue repetir tantas veces esto que lo hago de manera mecánica. Yo no entro allá a un proyecto, cuando me entregan un proyecto, a pensarme cada una de las etapas desde el principio. Yo entro ya de una vez con una sistematización de mi proceso. En resumen, muchachos, el design thinking, como les venía diciendo, es sistematizar los hallazgos dentro de un proceso que no siempre es lineal, ya eso voy ya en el siguiente punto, no siempre tenemos un proceso lineal de diseño, no siempre tenemos un proceso limpio para diseñar, muchas veces uno muchas veces discute con sus compañeros, se los digo digamos, como parte de mi experiencia como diseñador, pero siempre desde un marco obviamente académico y un marco de proyecto. ¿Sí? Entonces, en resumen, el design thinking nos va a permitir a ustedes sistematizar tanto desde el problema hasta las soluciones. Van a poder devolverse, van a poder salir, van a poder entrar muchas otras cosas que finalmente eh, provocan que la idea que ustedes van teniendo y van desarrollando sea cada vez más robusta, cada vez más cerca a este problema que hay. Nos preguntan también en el chat de la feria cómo puedo encontrar una idea innovadora. Bueno, digamos que al principio hablamos de qué es innovación y para entender cómo encontrar una idea innovadora, debo primero comentarles qué es la innovación. La innovación, como les dije al principio, es básicamente una idea, un proceso, un producto, un servicio que está socialmente aceptado por la gente y por los mercados. ¿Sí? Así que ya sabiendo qué es innovación, entonces nosotros podemos ahora sí hablar sobre cómo identifico una innovación. Y es básicamente que cuando ustedes logran tener un impacto en cualquier medida, ¿sí? Un impacto social, un impacto económico, un impacto político, un impacto ambiental, ¿sí? Cuando logran generar un impacto y ese impacto se vuelve un cambio en la forma de hacer las cosas, se genera inmediatamente una innovación, ¿sí? Cumpliendo obviamente las partes que les digo anteriores, de que sea socialmente y comercialmente aceptado. Otra persona nos pregunta, ¿qué herramientas metodológicas se pueden utilizar para lograr una
conversación más empática con los usuarios. Hay muchas formas de empatizar. Una de las formas de empatizar que era la que yo les decía, pues son los focus group, que es buscando ponerse en los zapatos de la otra persona, ver y sentir lo que le pasa. Pero hay otras formas que, por ejemplo, radican desde procesos más psicológicos y en este caso es importante estar siempre acompañado de una persona, pues psicóloga y que ayude a entender un poco qué es lo que le estaba pasando a este usuario. Y no desde, obviamente, una perspectiva de que el usuario tiene un problema y por eso llega al psicólogo, eso no es, digamos, una presión de los psicólogos. Muchas veces los psicólogos nos ayudan a dinamizar una serie de conductas, a entenderla, a desenvolverlas tanto que podemos empatizar más fácil. Pero digamos que herramientas, yo les puedo proponer varias. Les podría, por ejemplo, hablar sobre los 6 sombreros, que básicamente es un juego de roles que nos ayuda a construir una serie de propuestas, ¿sí? En torno a una idea de algo, ¿sí? O sea, una serie de roles, una propuesta. También podemos jugar con ese usuario, con ese participante, a que cuente y narre historias sin que él sea el protagonista de la historia. Y de esa forma nosotros podemos ir leyendo muchos comportamientos y muchos patrones. Por eso les digo que es también muy importante que aparte de tener diseñadores, contemos con psicólogos. ¿Sí? Voy a seguir entonces con mi presentación, ya nos quedan 10 minutos para hacerlo. Importante, esta es la forma gráfica, la mejor forma gráfica que yo he encontrado en la vida para describir el diseño. Básicamente el diseño es eso, el diseño no es otra cosa sino una maraña de muchas ideas, de muchos procesos, de muchos reprocesos que al final tienen un fin un poquito más llano. Uno no entra siempre desde el principio, no siempre empieza empatizando. Y eso es otra cosa y otra cualidad del diseño, y es que el diseño no es lineal. Los procesos de diseño son totalmente libres de iniciarse en cualquier parte. Yo puedo empezar con una idea, puedo empezar prototipando, y cuando prototipo me doy cuenta que necesito ir a hablar con el usuario. De pronto la idea funcionó, entonces me doy cuenta que yo necesito ir a hacer más testeo de mi idea. O de pronto me doy cuenta que lo que me faltó fue tener más ideas. ¿Sí? El diseño no es lineal, el diseño no funciona en un ABC. Esto, como les digo, pues es algo que yo voy aprendiendo también a medida que voy integrando diferentes tipos de equipos. Y finalmente quiero dejarlos con una frase y entramos a una votación. Quiero que interactuemos finalmente porque hablé solo yo. Entonces, quiero dejarlos con una frase muy importante de Ralph Stead. Y es que si crees que el buen diseño es caro, deberías mirar qué cuesta en realidad el mal diseño. ¿Y esto por qué se los quiero decir? Porque quiero que interactuemos un momento sobre las siguientes 2 preguntas. La primera es que, ¿en qué etapa del proyecto crees que debes invertir más tiempo? ¿Sí? Entonces, les voy a pedir el favor que ingresen de nuevo a menti.com. Ahí en menti.com ustedes introducen el siguiente código, master allá poniéndolo de abajito para que cerrar. El código que ustedes tienen que introducir es 140854. Y entonces vamos a entrar a mirar la gente que está opinando. La gente cree que la etapa del proyecto es que invertir más tiempo. ¿Cuál será? ¿Cuál creen que es la etapa en la que invertir más tiempo? Bueno, digamos que va en un pase de 4, ok, listo, ya va ganando 1, 4.5 tenemos, 4.5 sobre 5. Creen que lo más importante es idear. Ahí debemos invertir mucho tiempo. Efectivamente, es una de las partes en las que más se consume tiempo. ¿Sí? Tener muchas ideas es clave, tener suficiente material con que trabajar es muy importante para poder tener una solución que se vaya acercando cada vez más a lo que nuestro usuario quiere. Finalmente yo les voy a invitar a que hagamos una votación, un juego. Por favor, escriban su nombre, ahí les debe estar apareciendo. Escriban su nombre,
se van sumando a esta votación. Es una votación muy simple y es una pregunta que ya les he hecho, que ya les he dado respuesta. Recuerden, esta es la última que vamos a hacer. Nos metemos a www.menti.com, 1408541 es el código. Voy a lanzarles la pregunta de una vez. Ya estamos próximos a cerrar, entonces quiero... Aquí vemos cuál es la clave para aplicar el Design Thinking. ¿Cuál creen ustedes que es la clave? Por favor, voten la que consideren que es una clave. Seguir el paso a paso, o no existe ninguna receta para el Design Thinking. Ser creativo e innovador, o cuestionarlo todo. ¿Cuál creen que es la receta final? O la clave, más bien la clave para aplicar el Design Thinking. Entonces ya vamos a, el contador se cierra en 30 segundos. Yo quiero pues finalmente empezar a invitarlos a ustedes a que hagan parte de este proceso tan bonito que es la educación, donde uno aprende un montón de cosas, donde se motiva a saber y aportar muchísimo más, donde van a conocer un montón de gente, gente que los puede llevar a tener gustos muy diferentes. Ok, listo, ya la gente votó. Cuestionar todo, ok, listo. Muy bien a las personas que quieren cuestionar todo, porque si se dan cuenta desde el principio, yo no lo dije implícitamente. Yo les fui contando un poquito de cuestionar todo, qué es lo que hay que cuestionarse uno, y es que, por ejemplo, el Design Thinking no tiene receta. El Design Thinking lo hacen ustedes. El diseño es algo que se hace por ser humanos, simplemente, ya de por sí diseñamos. Entonces, el design thinking es algo que hacen ustedes con su método, que lo forjan ustedes, que lo aprenden ustedes, que lo perfeccionan. Y si desde el principio incluso yo empecé cuestionando que el design thinking no tiene una receta, ustedes podrían finalmente pues retomar un poco lo que yo empecé contándoles que me había preguntado el profesor, y es que no está diseñado, que no ha sido diseñado, y ese es el cuestionamiento más grande que hay que hacerse si de pronto quieren acercarse a este mundo del diseño o quieren aplicar el design thinking, y es que no ha sido diseñado en el mundo. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarme este rato. Valió mucho la pena contarles un poco sobre lo que yo hago, sobre lo que he aprendido y sobre cómo yo entiendo finalmente el design thinking. Los quiero dejar con un video de cierre donde les voy a explicar un poquito. Recuerden que yo hago parte de GTEx. Cómo pueden inscribirse y cuál es el proceso y el paso a paso que necesitan para poder ingresar a ICETEX. Los quiero dejar con el video, no sin antes invitarlos a que entren a la página web, curiosen, los invito también al stand. El stand lo pueden encontrar en institucional y financiero. Entonces, nada, para cerrar, nos vemos y nos vemos con el video. Muchas gracias. ¿Quieres solicitar un crédito educativo con ICETEX? Aquí te explico qué necesitas y cómo hacer tu proceso de forma fácil. Para empezar, deberás estar admitido en tu programa técnico, tecnológico, pregrado o posgrado universitario. Luego, escoge la línea de crédito de acuerdo con tus necesidades y condiciones socioeconómicas. Podrás encontrar 6 líneas tradicionales, 2 especiales, posgrado en el país o en el exterior. Y por último, podrás encontrar líneas para perfeccionar un idioma o hacer investigación o pasantía. En las características de tu línea de crédito, sabrás si necesitas o no contar con un deudor solidario. Para que tengas claro, un deudor solidario es una persona que respalda tu crédito educativo en caso tal de que no puedas cumplir con tus obligaciones. Aquí te voy a contar cada uno de los pasos que debes tener en cuenta. Primero, ingresa a la página www.icetex.gov.co. Elige tu línea de crédito y dar clic en solicitar. Allí deberás diligenciar un formulario según la línea de crédito que elegiste. Ten en cuenta que estos datos ICETEX los utilizará para ponerse en contacto contigo. Por eso los datos deben ser veraces, auténticos y correctos. Ten a la mano todos tus documentos de contacto, correos electrónicos, números de celular, incluyendo los de tu familia y datos financieros de tus padres.
y sobre todo de tu deudor solidario como ingresos, egresos y bienes. Segundo, se habilitará el recibo de pago de estudios IFIN para tu deudor solidario. Puedes cancelarlo por medio de PSE o en el banco. Después de 24 horas hábiles, los resultados del estudio IFIN los encontrarás en tu correo electrónico o vía mensaje de texto. Sabrás si tu deudor solidario fue aprobado o no. Y si no es aprobado, podrás presentar otra persona. En este momento debes tener en cuenta el calendario de la convocatoria. Tercero, recuerda estar pendiente de la aprobación de tu crédito. Para ello, debes revisar tu correo y celular, donde te llegará la información del resultado de tu solicitud. Sin embargo, podrás consultar los resultados de comité de crédito los miércoles y viernes de cada semana en nuestra página web www.icetex.gov.co. Cuarto, en este paso debes legalizar tu crédito. Empieza revisando tu correo electrónico. Ahí te llegará un correo con el link de la plataforma donde cargas los documentos. Luego ingresa a www.icetex.gov.co, busca créditos que eliges y selecciona la línea de crédito que elegiste. Ahora da clic en más información y descarga tu manual de legalización. En el manual de legalización encontrarás 2 hojas. La primera es el paso a paso del proceso y el segundo es el listado de documentos que necesitas. Finalmente, a tu correo o teléfono celular llegará un mensaje notificándote sobre la finalización de tu proceso y contándote las condiciones de la línea de crédito que elegiste. Solo queda hacer el desembolso por parte de ICETEX a tu universidad. Recuerda que todos los trámites con ICETEX no necesitan intermediarios ni terceros y tampoco tienen ningún costo. Preguntas frecuentes. Si eres menor de edad, ¿quién sería tu representante legal? El representante legal es la persona que te respaldará mientras eres mayor de edad. Acompañado de esta persona, podrás realizar trámites especiales frente al ICETEX. Si es tu papá o tu mamá, debes cargar tu registro civil. Si es otra persona, deberás contar con una sentencia judicial que lo acredite como tu representante legal. ¿Cuál es la dirección y estrato que debes registrar? Estos datos deberás tomarlos exclusivamente del recibo de energía de la vivienda de tu núcleo familiar. ¿Qué es el núcleo familiar? Si eres soltero, es la unidad compuesta por tus padres y hermanos. Si estás en otra ciudad diferente a la de tus padres y hermanos, deberás registrar la dirección de residencia de tus padres. Si eres casado, es la unidad compuesta por tu cónyuge o compañero permanente e hijos. Te damos un mejor ejemplo. Por ejemplo, si tu familia vive en Medellín, pero tú vas a estudiar en Bogotá, deberás registrar la dirección y estrato socioeconómico que aparece en el recibo de energía que llega a la casa donde viven tus papás. ¿Aún no tienes un promedio de notas? Tienes 2 opciones. Primero, puedes registrar el promedio de notas del último periodo que tengas. En este caso, deberás cargar un certificado de la aprobación del semestre. Segundo, puedes registrar el promedio de toda tu carrera, que debe estar por arriba de 3,4. ¿Cuáles son los 2 tipos de deudor solidario que ICETEX acepta dentro de su solicitud de crédito? Debes saber que hay 2 tipos, deudor persona jurídica y deudor persona natural. Un deudor persona jurídica será por lo general una empresa y deberá estar registrada en la DIAN. Un deudor persona natural es simplemente la misma persona que se identificará con su documento de identidad. Ahora, de persona natural hay 2 tipos, persona independiente, que es aquella persona que por sí misma realiza el pago de su seguridad social en calidad de trabajador independiente, y persona dependiente es cuando la empresa realiza el pago de seguridad social como empleador. ¿Qué son los activos, pasivos y patrimonio? Cuando te pregunten este dato, ya sea de tu deudor solidario o tuyo, ten en cuenta que los activos son todas las propiedades como dinero, computador, celular, carros o vivienda. Los pasivos serán todas las deudas que se hayan adquirido antes. Y finalmente, si tus activos le restas tus pasivos, obtendrás tu patrimonio.